Preguntas lista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con las preguntas que a veces escuchamos, sobre todo a entrevistadores, a gente que está oyendo lo que tiene que decir una persona y de repente tiene que hacerle una pregunta. Y son esas preguntas que parecen un poquito rebuscadas, un poquito desenfocadas, y que por lo mismo vamos a llamarles pregunta lista, porque parece que la están sacando de una lista, de una especie de guión de entrevista que tienen y que les permite, pues en el momento en que se quedan sin ninguna pregunta que hacer, pues tomar una de estas preguntas listas. También podemos llamarle lista porque están listas, las tenemos o las tiene el entrevistador en la mente listas para hacerlas en cuanto se quede sin ninguna otra pregunta que hacer. Bueno, esto ya de por sí es muy revelador, porque quiere decir que la persona no le está poniendo suficiente atención a la persona a la que se le está entrevistando, no está escuchando con atención lo que la otra persona le está diciendo y por lo tanto no puede hacer una pregunta que conecte con lo que le está diciendo, sino que tiene que sacar como una pregunta de su guión que ya tiene pensado, listo, preparado en caso de quedarse sin preguntas. Y las características que tienen estas preguntas listas, perdón, es que preguntan por un número o por un superlativo o por lo mejor o lo peor. Vamos a ver, por ejemplo, preguntan, dime los tres consejos que le darías a las personas que quieren hacer lo mismo que tú. O cuéntame las cinco cosas más difíciles que encontraste en esta experiencia. O dame las dos cosas que recuerdes más. Es decir, tienen involucrado un número, o como les decía, un superlativo, o lo mejor o lo peor. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó de haber ganado este premio, o de haber escrito esta novela, o de haber tenido esta aventura? ¿O qué fue lo que menos te gustó, o lo que menos recuerdas, o lo que menos disfrutaste? ¿O cuál es un problema con el que te puedes encontrar? Es decir, son en ese sentido, podríamos decir, un poquito arbitrarias, porque puede ser que estén estableciendo un número, como decíamos, dame los tres consejos que le darías a una persona que desea hacer lo mismo que tú, o dame las cinco cosas más relevantes de tu experiencia. Es decir, tienen un número que, si lo consideramos así, es arbitrario, o piden lo más, lo mejor o lo peor. Dame lo que más recuerdas, dime lo que más disfrutaste, o lo que menos te gustó, o el momento más difícil. ¿Por qué tenemos que irnos a esos extremos? No hay necesidad de preguntar por esos extremos. Podemos pedir simplemente, dime algo que recuerdes con especial cariño de esa experiencia, de esa aventura que tuviste. Dime algo que en particular te haya llamado la atención o más de una cosa. Cuéntame una anécdota interesante que le pudiera interesar a nuestro público, etcétera. Ahora bien, a pesar de que estas preguntas listas, pues se sienten, como les decía, desconectadas de lo que la persona está diciendo, puede ser, puede ser que haya ocasiones en las que sí sea conveniente hacerlas. Como por ejemplo, cuando estamos ante una persona que es excelente orador, ante una persona que es, por ejemplo, un profesor, alguien que está acostumbrado a hablar delante del público, un orador público, un conferencista, alguien que está de alguna manera, podríamos decir, listo para ese tipo de preguntas y entonces nos puede dar pues dos o tres consejos, pero en todo caso siempre es como un poquito arbitrario poner una cantidad. ¿Por qué pedir tres consejos? ¿Por qué no decir simplemente dame o qué le aconsejarías a las personas que desean practicar este deporte o escribir un libro o dedicarse a la misma profesión que tú, etcétera? Entonces, tenemos que considerar algunas alternativas. La mejor alternativa para estas preguntas lista es prestar suficiente atención a lo que la persona está diciendo, a lo que la persona está contando, para encontrar algún elemento interesante en el que podamos anclarnos para hacer una nueva pregunta. Cuéntame más sobre ese detalle que dijiste. Oye, me pareció muy interesante eso que nos contaste sobre el momento en el que estabas escribiendo tu libro y te acordaste o te quedaste sin inspiración. Cuéntanos más, ¿cómo superaste ese momento? Etcétera. Buscamos algún elemento de lo que la persona misma nos ha dicho y anclamos una pregunta ahí. Le pedimos que amplíe, le pedimos que nos cuente más. Pero si es una persona que, por ejemplo, es un deportista que quizá su principal actividad en la vida no es la de ser orador, no es la de ser
conferencista y lo estamos entrevistando y queremos que nos cuente, pues, que nos cuente, por ejemplo, los 3 consejos que le daría a una persona que se inicia en ese deporte o los 5 consejos, los 5 elementos fundamentales de su profesión. Entonces, la alternativa sería, número uno, número uno, no poner un número, no poner un número. Podemos decirle, bueno, ¿qué le aconsejarías a una persona que está iniciándose en este deporte? ¿O cuáles son los puntos más importantes de las personas que quieren practicar, para las personas que quieren practicar este deporte? ¿O cuáles han sido las experiencias que te han llamado la atención? ¿Alguna que recuerdes en particular? No pongamos a la persona, no pongamos a la persona en la circunstancia de tener que revisar su memoria para encontrar aquello que es lo más agradable, lo más satisfactorio o lo menos agradable o lo más insatisfactorio de su experiencia o de su o de lo que nos está hablando en ese momento, o de lo que estamos nosotros explorando o entrevistando con esa persona. Bueno, yo estoy hablando ahorita de entrevistadores, pero no necesariamente aplica solo para entrevistadores, aplica para cuando estamos con un amigo al que, por ejemplo, no hemos visto en mucho tiempo y deseamos enterarnos de su vida, enterarnos de qué ha hecho recientemente y quizá encontramos que está en un trabajo muy interesante y nos puede llamar la atención, oye, ¿qué me aconsejarías si yo quisiera entrar a ese mundo en el que tú estás, en el mundo de esa industria o de esa carrera profesional? ¿O qué le aconsejarías a alguien más que quisiera entrar a ese mundo, a esa carrera profesional, dedicarse a lo mismo que tú? O quizá pues podríamos decirle, bueno, si mi hijo que está estudiando algo parecido quisiera entrar también a eso, ¿qué consejo le podría dar o qué cuestiones le aconsejarías que evite? Es decir, son invitaciones que están un poco más abiertas. Cuando ponemos un número, cerramos la pregunta. Estamos restringiendo a 3, a 2, a 5, y no tiene por qué ser así. Si la persona quiere, puede dar 4 consejos, 8, 2, 1, lo que la persona quiera, lo que ella en su propia experiencia encuentre más importante para decirnos en ese caso. Así es que las preguntas lista, aunque son como muy útiles en caso de que nos quedemos sin nada que preguntar, pues en principio deberíamos evitarlas. Deberíamos evitarlas porque significan o dan a entender que no estamos prestando completa atención a lo que la persona nos está diciendo. Y por lo tanto, como no estamos prestando plena atención, tenemos que inventarnos una pregunta de lista. Y esto es muy penoso, porque a veces las personas pueden estarnos contando algo muy interesante de lo cual podríamos sacar muchas preguntas para enterarnos más, pero por no ponerle atención, no estamos llegando a ese fondo, no estamos llegando a ese tesoro que la otra persona nos está contando. Así es que los invito a no utilizar las preguntas listas y si las utilizan, pues a hacerlo, podríamos decir, con cierto respeto. Es decir, te voy a pedir que me des 3 consejos, pero si tú quieres darme 4, 5 o 2 o uno, pues está bien también. ¿Cuáles son los 3 consejos que le darías a, etcétera, etcétera, etcétera? O después de escucharte, esto me inspira, me invita también a practicar el deporte que tú practicas o a tratar de vivir la experiencia que tú viviste o dedicarme a la profesión a la que tú te dedicas. Y por lo tanto, me imagino que muchas personas que nos están escuchando también tienen esa inspiración y quizá quisieran oír de ti algún consejo para ellos antes de iniciarse. Vean qué forma tan bonita de decirlo y que no involucra un número, que no involucra el límite de una cantidad de cuestiones que la otra persona tiene que hablar y que además no lo ponemos en la dificultad de tener que en ese momento en su mente ensamblar una lista de 3, 5, 4, 8 ítems, el número que arbitrariamente nosotros pusimos. Les invito entonces a no utilizarlas y al contrario, mejor escuchar bien a la otra persona para hacerle preguntas que conecten con lo que está diciendo. Hasta pronto. Gracias.